Quería decir dos cosas antes de presentar y darles la palabra a nuestros ponentes. La primera es que tengo la impresión, después de escuchar a los participantes en las anteriores mesas, que esta es la que engloba, digamos, todos los problemas que antes se han planteado. Antes nos han contado problemas vinculados con la sequía, con el cambio climático, pero este es el problema. El que se llama el desafío de garantizar la seguridad hídrica a largo plazo. Este es el problema que tenemos y que especialmente yo creo que en España, y perdón por particularizar un poco, en España todavía tiene una mayor, digamos, importancia. Si utilizáramos las alertas que se emplean en el ámbito de la seguridad, podríamos decir, y quizás me equivoco, pero bueno, tengo expertos para que me corrijan luego, que en España estamos en la alerta 4. De un total de 5. O dicho de otro modo, en lo que se refiere al problema del agua, ¿no? O dicho de otro modo, estamos en una situación preocupante y bastante cerca de que se convierta en alarmante. Por lo tanto, yo creo que este es, desde mi punto de vista, el asunto que hoy nos convoca aquí en esta tercera mesa, que quizá nos debe plantear no solo una realidad que, como digo, es complicada, muy compleja, sino también cuáles son los pasos que hay que dar para alcanzar en el futuro un nivel de seguridad hídrica que sea razonable y que sobre todo sea asumible, porque los problemas financieros también los conocemos todos, ¿no? En España, como decía, y aquí le voy a robar algunos datos a un artículo de nuestro amigo Gonzalo Cámara, que estará por ahí. En España la demanda de agua ha aumentado, en paralelo al incremento de la población, en torno a un 52% desde el año 1970. Y hay algunas cuencas, como la del Segura, en el que ya hoy la demanda es bastante superior a los recursos disponibles y que en un plazo relativamente corto estará en un déficit de en torno al 30%. Por lo tanto, para nosotros, para nuestro país, este es un asunto vital que muchas veces en el ámbito de la política no se plantea como tal, porque es verdad que estamos en otras cosas, como sabéis, pero este es un tema absolutamente crucial. La segunda cosa que quería decir, y ya doy paso a nuestros ponentes, es que los tres, además de tener un conocimiento teórico de lo que nos van a hablar muy sólido, tienen también una característica, leyendo sus currículum, que me parece también que es destacable, y es la experiencia sobre el terreno, en la práctica, en la gestión de algo de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Por lo tanto, creo que va a ser una mesa muy, muy interesante. Y yo me callo aquí, le voy a dar paso a Paula Quijó, no sé si he dicho muy bien el apellido, y solamente voy a destacar una cosa en relación el currículum lo tienen ustedes en el programa, pero sí quiero destacar algo que dice aquí en el programa que nos ha dado la organización, y es que Paula encabezó la histórica legislación que permite la recolección, tratamiento y uso de fuentes alternativas de agua para usos finales no potables en edificios y distritos dentro de San Francisco. Trabajó para el gerente general de dicha comisión y ayudó con la planificación del programa de mejoras de capital por valor de 4.600 millones de dólares para reconstruir el tercer sistema de suministro de agua más grande de California. Les dejo con Paula Quijó. Muchas gracias y buenas tardes. Me gustaría agradecer a Gonzalo por haberme invitado hoy para compartir algunas de las ideas y estrategias de gestión de agua en San Francisco y las acciones para que nuestro sistema hídrico sea más resiliente. Para empezar, me gustaría darles una idea general sobre la Comisión de Servicios Públicos de San Francisco. Es una agencia pública que depende de la Comisión de Servicios Públicos. Nosotros no somos un regulador, proporcionamos 3 servicios públicos: agua, saneamiento y energía. En agua tenemos
En energía tenemos energía eléctrica y solar. En cuanto a los servicios públicos de saneamiento, tenemos un sistema combinado, es decir, recogemos y tratamos agua sanitaria y de lluvia en la zona de la bahía de San Francisco del Pacífico. Tenemos a 2,7 millones de personas en esta zona, así que servimos a todo San Francisco, pero también vendemos agua a muchas agencias fuera de San Francisco. Nuestro sistema hídrico es una maravilla de ingeniería, fue construida a principios del siglo XX y el agua recorre muchos kilómetros utilizando la gravedad, entonces es un sistema impresionante. El agua viaja por el sistema y también produce energía hidroeléctrica. La mayor parte del agua viene de las montañas de Sierra Nevada, que son montañas de nieve, y tenemos un pantano que se encuentra en un Parque Nacional. También tenemos otros 5 pantanos cerca de la ciudad de San Francisco donde capturamos agua pluvial para nuestra provisión de agua. Nosotros tenemos un sistema que ha resistido a 3 terremotos. Somos vulnerables a los terremotos. Somos el tercer mayor sistema de aprovisionamiento de agua de California y tenemos somos uno de los 490 proveedores de agua en Estados Unidos. Damos agua 24 horas al día, 7 días a la semana y es nuestra prioridad. Sin embargo, nos enfrentamos a muchos riesgos y entre esos riesgos se encuentran la regulación medioambiental que nos obliga a mantener los ecosistemas y los hábitats y a tener agua en los ríos y por lo tanto menos agua potable para beber. Tenemos una población significativa y aumento del empleo en San Francisco, pero también en toda la zona de la bahía, lo que significa que a diferencia de lo que pasaba en el pasado, donde nuestra demanda de agua había reducido, empezamos a ver un aumento de la demanda de agua en nuestra zona de servicios y esto se aumentará en el futuro. Hemos tenido 3 terremotos. Tenemos el riesgo de interrupción de nuestro sistema. Algunas de las tuberías en San Francisco son de los años 60, así que tenemos una infraestructura bastante antigua en la ciudad. El cambio climático además presenta una serie de incertidumbres que van a afectar la cantidad de agua que tenemos disponible y, por supuesto, el agua que proviene de la nieve para el futuro. Y también la sequía. Como hemos oído antes, Michael Hanneman presentó lo fundamental del hecho de que California es muy susceptible de sequía y todo el trabajo que nosotros tenemos que hacer para proporcionarle agua a nuestros clientes. San Francisco tiene una trayectoria muy larga para intentar mitigar estos riesgos desarrollando un sistema de agua sostenible para que los residentes tengan agua a buen precio, buena calidad y fiable. Esto lo incluye planificar un programa de $4,6 millones con 86 programas para reconstruir tanques y tuberías durante todo el sistema para mejorar nuestra fiabilidad y la calidad de nuestra agua. Cuando los votantes se les pidió en 2002 si iban a permitir que la comisión invirtiera en la infraestructura, también dijeron que quería que el uso del agua iba a triplicarse con los años. Entonces también se le preguntó si nos permitían que buscáramos apoyo también para mantener la infraestructura. Nuestro objetivo general con estos programas de infraestructura será mantener un sistema manejado por la gravedad de alta calidad, aumentar la fiabilidad y el suministro. Hemos mantenido nuestros objetivos de servicio durante la sequía. Hemos limitado a menos racionamientos. También queremos mejorar nuestra sostenibilidad y queremos mantener siempre un sistema totalmente operativo en cuanto a los costes y a la eficacia. Lo que hacemos o lo que hemos hecho es diversificar nuestra cartera de proveedores de agua. Es decir, queremos asegurar usos de agua frente a los peligros. Nuestro sistema implica
programas de conservación de agua subterránea, y nuestros programas implican a toda la comunidad para reducir las demandas de aguas y para usar el agua lo más eficazmente posible. Y esto lo hacemos con incentivos financieros a nuestros clientes en forma de reducciones, por ejemplo, que se tengan sistemas sanitarios eficientes para los consumidores. También hemos creado exigencias para las empresas y para los particulares en San Francisco. Promovemos la conservación, y haberlo hecho durante los 25 últimos años ha dado como resultado que nuestro uso del agua es de las más bajas en California. En cuanto a nuestro programa de conservación del agua subterránea, tenemos dos proyectos, que es un proyecto para la conservación del agua subterránea y la mezclamos con nuestra agua de superficie para mejorar nuestro aprovisionamiento de agua potable. También tenemos un proyecto de recuperación de los depósitos de aguas subterráneas. Entonces, estamos aumentando nuestros depósitos de agua en el caso de que tengamos una nueva sequía. También tenemos un proyecto de agua reciclada, agua de desecho, que utilizamos para el riego de algunos parques y campos de golf en San Francisco. También recogemos agua de edificios, y reconocemos también que nosotros tenemos una estructura que no es tan descentralizada, porque tenemos sistemas descentralizados para producir agua en edificios y en barrios, para utilizar el agua además para el riego. Esto nos ayuda también a mantener seguridad con el agua potable. Luego, estos proyectos de agua no potable de los edificios están transformando la forma en la que utilizamos el agua en San Francisco. Nosotros hemos instalado un sistema de tratamiento de agua no potable. Tratamos el agua, entonces hay 3 células de tratamiento, y utilizamos ese agua para nuestros baños propios en el edificio. Hemos podido reducir el consumo de agua potable un 60%. Entonces queremos reducir cada vez más las ineficiencias en cuanto al uso del agua. Los elementos fundamentales de planificación de agua y de gestión de agua urbana en San Francisco implica la diversificación del agua, transferencia de agua, reciclaje y conservación. Estas medidas implican una fiabilidad de aprovisionamiento de agua a largo plazo. Esto implica muchos desafíos. Como hemos dicho, en 2015 nuestro gobernador Jerry Brown ordenó que se haya una reducción del 25% del agua en todo el estado. En 130 años de registros hemos visto que hemos mejorado mucho el consumo de agua. Entonces, entre un 8 y 10% de reducción se ha llevado a cabo, lo cual no tiene precedentes en el estado de California. En San Francisco tenemos un porcentaje más bajo, el 8%, de utilización del agua por habitante. Son 150 litros por persona por día. Pero hemos respondido al llamamiento del gobierno, y entonces hemos establecido un sistema de reducción voluntaria, pero también tenemos restricciones obligatorias de riego, por ejemplo, cuando hemos dicho, mira, cuando no se necesita utilizar el agua para esto. Y también hemos establecido un sistema de multas para la utilización externa del agua. Hemos lanzado una campaña educativa de la sequía para que la gente pueda saber cómo gestionar el agua durante la sequía, y hemos superado nuestras expectativas y nuestros objetivos. Nuestro uso por habitante ha pasado de hemos llegado a 175 litros por habitante, lo cual ha sido un logro impresionante para San Francisco. Les agradecemos a nuestros clientes todos los días por el compromiso constante que tienen con la conservación del agua. En 2016 el Estado rescindió las obligaciones y nueva legislación fue aprobada para tener una prueba de test, una prueba de estrés,
para saber que podíamos asegurar agua durante los 3 años siguientes si la sequía persistía. Entonces hemos concedido superar esta prueba de estrés con éxito, pero esperamos conservar el agua a largo plazo para ser más resilientes a las sequías. Durante 2017 dimos un paso atrás para estudiar cuáles son las iniciativas para que nuestro sistema fuese más robusto y resiliente. Entonces nos dimos cuenta que tenemos que mejorar nuestra estabilidad financiera como Comisión de Servicios Públicos. Durante el 2012 al 2017, durante la sequía, los clientes respondieron, pero ha habido mucha pérdida de ingresos para nuestra Comisión de Servicios Públicos. Entonces llevamos a cabo un estudio y pensamos que esta es la primera vez en la que podemos establecer un pago de una especie de impuesto para la sequía, para que todos nuestros clientes puedan asegurarnos de que somos capaces de resistir y tener resistencia financiera. Tenemos que seguir diversificando nuestra cartera de aprovisionamiento de agua. Entonces el uso residencial de agua por San Francisco, a lo mejor no vamos a ver las mismas economías hechas en el pasado. Tenemos una gran demanda, pero podemos reducir el uso de agua, sobre todo externamente. Esto refuerza la necesidad de que tenemos que diversificar nuestro portafolio de aprovisionamiento de agua. Entonces hemos visto cuáles son algunas opciones: la desalinización y la utilización de agua purificada. También subraya esto nuestro compromiso constante para ser más resistente, y esto lo hacemos gracias a la colaboración. Hemos trabajado con otras 6 comisiones de servicios públicos de la zona de la bahía para desarrollar e identificar oportunidades para que la región sea más resistente y mejore sus capacidades hídricas como región. Tenemos un plan de contingencia y hemos identificado algunas iniciativas para que nuestros sistemas hídricos estén conectados con otros. Seguimos trabajando con la comunidad, pese a que ya no estamos en sequía, ya no queremos decir que no tenemos que seguir con los mismos mecanismos. Como hemos dicho antes, la conservación es un estilo de vida y por lo tanto tenemos que seguir comunicándoselo a nuestros clientes. También estamos trabajando y aprendiendo de nuestros socios internacionales. Estamos encantados de estar hoy aquí para aprender de todos ustedes y creemos que compartir buenas prácticas de gestión funciona muy bien y sabemos lo que funciona, lo que no funciona cuando hablamos unos con otros. En conclusión, San Francisco es responsable de un sistema de aprovisionamiento de agua fiable y resistente para ahora y para el futuro. Los objetivos de ahora son buenos para el futuro. Nuestro sistema hídrico ha trabajado bien durante más de 100 años, pero con los cambios regulatorios, con el crecimiento de la población, con la sequía, nuestra capacidad de dar agua está en riesgo si no planificamos de manera proactiva para la comunidad en el futuro. Los últimos 25 años hemos establecido un programa de conservación que ha sido muy exitoso. El resultado es que tenemos las tasas de uso por habitante más bajas de Estados Unidos. Tenemos un programa para promover el agua reciclada para responder a las necesidades de riego de las ciudades. Luego, edificios que tratan sus aguas para sus cisternas también de manera interna y para mejorar además nuestro sistema de agua potable. Pero no conseguimos todos estos sin haber tenido años de planificación estratégica y trabajo en colaboración con la comunidad gracias a las campañas de sensibilización y a la regulación sensata. Hemos hecho mucho, pero nos falta mucho por hacer. Tenemos que seguir diversificando nuestra cartera y trabajar con la desalinización y el agua purificada seguirá siendo una de las posibilidades. Tenemos nuevas soluciones innovadoras. Tenemos que ser creativos e innovadores para dar servicios de calidad. Hemos
establecido una nueva visión recientemente para poder gestionar mejor nuestros recursos hídricos, lo cual nos exige cambiar la manera de pensar de un proyecto de gestión de agua, sino que la idea es desarrollar proyectos que trabajen en sinergia y que beneficien a todas las operaciones hídricas. Durante años o décadas vamos a tener que trabajar para identificar fondos y nuevos proyectos, y San Francisco es responsable de implementar ahora y para el futuro para prepararnos de antemano a responder a las necesidades en el futuro en cuanto a las necesidades de agua. Hemos tenido una conversación muy interesante con la comunidad. Una vez que la sequía ha pasado, vamos a retomar lo de siempre, pero tenemos que enfatizar que los pasos que hemos dado son fundamentales de tomar ahora para el futuro. El futuro depende de la comunicación y del trabajo con la comunidad, de la sensibilización sobre todos los problemas que rodean al agua, ahora y en el futuro. Muchísimas gracias. Muy bien, pues le voy a dar la palabra a Carlos Mario Gómez, que es, como ven ustedes ahí, director del Departamento de Economía de la Universidad de Alcalá, catedrático, ha pasado por Berkeley, por Oxford, y les leo el parrafito de su mini biografía que me ha llamado más la atención. Dice: desde el año 2000 hasta ahora ha liderado una sucesión de proyectos de investigación de los planes nacionales de I+D+I, del 7º Programa Marco de Investigación y del Programa HB 2020 de la Unión Europea. Adelante. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría organizar mi intervención recogiendo algunos de los retos que planteó el profesor Hahnemann en su primera introducción, y aprovechando también la experiencia de San Francisco en lo que tiene que ver con la gestión de la escasez y las sequías, y con lo que se ha aprendido en los últimos años en relación a eso. Y me gustaría aprovechar estas reflexiones para traerlas un poco al terreno nacional de la gestión de sequías, ya que, como decía Paula, tenemos que aprender de la experiencia, y en este caso, pues seguramente nosotros iremos después en la próxima sequía, y España tendrá que hacer algunas respuestas importantes en ese sentido. Desde luego a la Administración y a muchos de nosotros que nos dedicamos a la planificación hidrológica y a la toma de decisiones nos encantaría que la historia de la gestión del agua se escribiera en los planes hidrológicos, en las políticas públicas cada 6 años, en los ciclos de planificación de la Directiva Marco, pero lo que vemos con la historia de California, de 40 años que nos repasó el profesor Hahnemann, con la de Australia, es que en realidad el gobierno del agua se escribe de una manera un poco más tormentosa, de sequía en sequía. Y esto es muy importante, porque la sequía en realidad pone bajo estrés no solamente un sistema de obras públicas y de provisión de agua, sino también la capacidad de la sociedad para dar respuesta a problemas que son fundamentales, sobre todo en sociedades, en regiones como España, California, Australia y otras en el mundo que están sometidas a un estrés hídrico importante. Y la gestión de la sequía como una emergencia no se puede quedar solamente en la gestión del problema de la sequía, en paliar los daños, en resolver los problemas de las gentes afectadas, sino que la sequía en realidad esconde un problema estructural, que es la escasez de agua, y esconde un problema de largo plazo, que es el problema de la adaptación al cambio climático. Sin respuestas estructurales, la gestión de la sequía, como pudo haber ocurrido en las 3 sequías anteriores a la última en California, pueden terminar agravando los problemas de escasez, pueden disminuir la capacidad de la sociedad para adaptarse al cambio climático, porque no es difícil resolver los problemas de sequía con instrumentos que todos conocemos, como derogar caudales ambientales, permitir trasvases excepcionales, reducir restricciones para mercados de agua, de tal manera que aumentar las extracciones de agua subterránea de una manera significativa, de tal manera que la gestión de sequía puede terminar agravando
el problema estructural y agravando los problemas de cambio climático. Una lección clara de California es que los tres problemas se deben resolver al tiempo. Así como existe un nexo agua, energía, alimentación, parece que existe un nexo sequía, escasez, cambio climático, y los tres problemas o tienen una respuesta conjunta o ninguno de ellos va a tener solución. Y por eso es importante la memoria histórica. Hay una famosa frase que se repetía en Inglaterra que decía que el agua estaba gobernada por el ciclo hidrológico y la política de agua por el ciclo hidroilógico. Los temas estructurales del agua cobran relevancia en la agenda en periodos de sequía y de urgencia, pero rápidamente se hunden en cuanto empieza a llover. En cuanto empieza a llover, ya la urgencia de construir un portafolio robusto del agua desaparece. Y entonces ese cambio de prioridades nos lleva a políticas inconsistentes que son precisamente el ciclo hidroilógico de la política de aguas. Para romper eso, pues a veces hay circunstancias tan afortunadas como que el gobernador que tenga que liderar la respuesta a esta sequía sea el mismo que estuvo hace 40 años y por lo tanto haya entendido todo el proceso de toma de decisiones y haya puesto por delante la solución de los problemas estructurales. Y esto me parece el mensaje fundamental, y es que la sequía solo se puede resolver con una planificación de largo plazo, que tenga en cuenta dos temas que me parecen muy importantes: la oferta y la demanda. En el caso de la oferta, la reflexión que aporta la experiencia reciente de California, pensar en un portafolio de fuentes de agua. Estamos abocados a gestionar una oferta, un sistema de provisión de agua cada vez más complejo, en el que las fuentes tradicionales tienen un papel, pero en el que tenemos que integrar otras fuentes como la reutilización, la desalación, la regeneración, la recirculación, la eficiencia, en todos los procesos de uso de agua, y todo eso necesita tener una gestión integrada. Y eso construir la seguridad hídrica en buena medida consiste en construir un portafolio de agua, un mix de elementos de oferta, de componentes de la oferta hídrica que sirva para resolver el problema estructural, adaptarse a cambio climático y dar una mejor respuesta a los eventos de sequía. Esa es la condición esencial para resolver el problema. Y el segundo también, la demanda, el uso. Esos dos problemas en California están en la agenda. Comprometer a la sociedad en objetivos de alcanzar niveles de utilización de agua per cápita en un horizonte temporal. Y un tercer componente que no forma parte de la discusión de la sequía actual, pero que sí ha sido un componente histórico en las discusiones sobre la gestión del agua en California, que es encontrar el balance, los caudales ambientales y los usos, todo esto. Y ya que cuando las barbas del vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar, a mí la conferencia del profesor Haberman y la presentación de Paula me producen una duda que yo creo que es importante en este momento. Y es qué tan preparados estamos para responder a una sequía que en este momento llevamos 2 años largos y que se puede convertir en una sequía hidrológica importante que lleve a cambios en las instituciones del agua pronto. ¿Y en qué nos diferenciamos de California? Porque de momento la gestión de la sequía de California es el mejor ejemplo que tenemos para la vista. Y me llamaba la atención la presentación que hacía el profesor Haberman sobre el principal problema de organización estructural del agua en California, que era quizá la descentralización excesiva del sistema de oferta de agua. Nosotros estamos en el polo opuesto. Nosotros tenemos una gestión centralizada del agua y tenemos un sistema de gestión de cuenca. En California se echan de menos la ventaja de una planificación a nivel de cuenca y se han hecho varias propuestas para tratar de llegar a unas políticas más coordinadas. Pues paradójicamente nosotros lo que echamos de menos y que echaremos con mucha razón y mucho de menos en los próximos años es la falta de un sistema más descentralizado de gestión de la oferta. Y digo esto por varias razones. La primera, importante, cuando ese sistema de gobierno se somete al estrés de la sequía, las demandas que llegan al gobierno son
se le pide al gobierno lo que puede dar. Entonces, en el caso de California, las discusiones se suelen centrar en los derechos de agua, en acomodar los usos, en tomar el control de las aguas subterráneas, que quizá fue uno de los elementos de la reforma al que no se le ha dado suficiente importancia y que también es una similitud con el caso español, y en fijar esos objetivos a largo plazo y ponerlos en la agenda social. Esos objetivos de un nivel de consumo per cápita en el largo plazo, de unos caudales ecológicos, también existen en España. Pero la diferencia es que por nuestro sistema de gobierno del tema, esos objetivos no están en la agenda pública. Esos objetivos se llaman las dotaciones que se utilizan y que están en la instrucción de planificación que conocemos muchos de los que estamos aquí, son un tema técnico. Los caudales ecológicos se discuten como un tema técnico, los objetivos de la política de agua son conseguir el buen estado ecológico y realmente esos problemas importantes que son los que pueden organizar una acción colectiva para responder a la sequía, cuál debe ser nuestro objetivo en el uso del agua, nuestro portafolio, no llegan nunca a la opinión pública porque son temas centralizados en instituciones de gobierno y son materia más bien de técnicos que de discusión colectiva. Nosotros lo que pedimos en casos de sequía se le pide al gobierno que flexibilice los derechos, por lo tanto, seguramente si la sequía se prolonga, volveremos a hablar de mercados de agua. Cada que falta agua hablamos de mercados de agua, y así ha sido históricamente. Pediremos disminuir los caudales ecológicos, que paradójicamente se diseñan para proteger los ríos de situaciones extremas, pero que pues forman parte de esta discusión. Hablaremos de peticiones de aumentos de la oferta y entonces de esa manera, al no poner los temas importantes en el tope de la agenda, precisamente porque se trata de un sistema centralizado en manos de discusiones de técnicos y demás, costará más, es solamente una apuesta en España, poner los temas fundamentales para la gente en el tope de la discusión sobre la agenda hídrica, porque el sistema es menos descentralizado. Y en cambio lo que echamos de menos son las ventajas de un sistema descentralizado. Estamos hablando del tema de seguridad hídrica. La respuesta es la seguridad hídrica en una sociedad depende de quién soporte el riesgo, de quién padezca en sus carnes, en su actividad económica, la falta de agua. El sistema californiano es un sistema descentralizado. Por lo tanto, cuando falta seguridad hídrica, es la ciudad de San Francisco la que tiene que responder. Son las distintas zonas las que tienen que comprar agua en otra parte, las que tienen que pensar planes a largo plazo, las que tienen que ver cómo financiar todas esas infraestructuras y las que tendrán que pagar por construir esa seguridad hídrica. Nuestro sistema es centralizado y entonces todas las demandas se dirigen a otro lado. No quiero decir que sea malo que se protejan el abastecimiento a las ciudades y los usos urbanos en situaciones de sequía, porque con buena lógica la distribución del riesgo en España está pensado por un sistema de prioridades de uso. Si los usos de las personas, los usos humanos son prioritarios, entonces deben ser esos los últimos que sufran la sequía. Primero sufre la agricultura. Pero estamos aislando del impacto de la sequía a sectores que tienen una mayor capacidad de respuesta. Porque no sufren directamente el impacto de la sequía, salvo si esa sequía es una sequía tan severa como para reducir radicalmente los usos del agua en la agricultura de tal manera que lo sufran en las ciudades. Entonces nuestras respuestas serán distintas. La sequía y los incentivos para construir alternativas son mayores en un sistema descentralizado en el que los riesgos los sufren todos que en un sistema centralizado de gestión de los derechos. Y para finalizar, a mí me gustaría recuperar, precisamente como tenemos un sistema centralizado, lo que echamos de menos para la solución estructural, probablemente de la misma manera que quizá en California se echan de menos los instrumentos de un sistema más centralizado, son precisamente ese tipo de incentivos. La seguridad hídrica no tiene un precio. Es difícil financiar la construcción de la seguridad hídrica en España. Hemos incorporado al portafolio del agua
una capacidad de desalación impresionante, que no la tiene ningún otro país europeo, pero no hemos resuelto el tema de cómo financiarla, no hemos resuelto el tema de cómo ponerla en uso. Es decir, la ventaja de un sistema centralizado es que se pueden movilizar ingentes cantidades de recursos para crear una nueva oferta hídrica, pero los mecanismos financieros no están. El papel que debe jugar el agua desalada dentro del sector no se sabe, y tampoco tenemos un sistema para remunerar a los que aportan seguridad y para penalizar, quizá en el precio del agua, a los que disminuyen la seguridad hídrica. Si eso no pasa, por ejemplo, habrá más incentivos para sobreexplotar el agua subterránea, que disminuye la seguridad hídrica, que para utilizar el agua desalada, hay una capacidad ociosa importante, que mejora la seguridad hídrica. Entonces, un sistema de precios, que es un sistema backward looking, como decía el profesor Harman esta mañana, tiene que ser cambiado por un sistema que mire hacia adelante y que ponga en precio la construcción de una seguridad hídrica hacia el futuro. Lo mismo, si las personas no tienen forma de defenderse de la sequía, el impacto se verá sobre los recursos naturales. Los agricultores no sobreexplotan el agua porque no tengan agua, sino porque su renta agraria, su renta está amenazada por la falta de agua. Por ejemplo, un seguro de sequía que mantenga la renta agraria seguramente trasladaría la búsqueda de seguridad al mercado financiero en lugar de buscar la seguridad sobreexplotando el acuífero. Es decir, no está bien que los acuíferos soporten el riesgo cuando lo puede soportar un sistema financiero a través de un sistema de seguros, por ejemplo. Simplemente por hablar de poner precio a la seguridad hídrica, pensar en sistemas de seguros como instrumentos económicos, digamos, que podrían resolver esos incentivos para armonizar esos comportamientos individuales con los objetivos colectivos que deben ser esos objetivos de largo plazo, de construir, de llegar a una oferta hídrica sostenible con una demanda compatible con eso y con un estado de conservación de los recursos naturales que resuelva el problema de la sequía, la escasez y el cambio climático. Casi como la lista de los Reyes Magos, pero podría funcionar. Muchas gracias. Muy bien. De Ian Barker voy a decir poquitas cosas también. Ahí tienen ustedes el puesto que ocupa. Sí quiero destacar que ha trabajado en la industria del agua en el Reino Unido desde antes de su privatización en 1989 y que desde la Agencia de Medio Ambiente de Inglaterra y Gales tuvo la responsabilidad general de establecer programas de inversión medioambiental de empresas de agua por un total de 1.000 millones de libras esterlinas por año y vigilar sus planes de gestión de recursos hídricos para asegurar el suministro. Por favor, profesor Barker, adelante. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad brindada a visitar Madrid y dirigirme a este foro. Sí, en una vida anterior tuve responsabilidades de gestión de recursos hídricos en Inglaterra y Gales, y regulando las empresas privatizadas, la industria y la agricultura. Y si han visitado Londres y han visto cuánto llueve y cuán gris es y cuán aburrido puede ser, pensarán que gestionar el agua en el Reino Unido no puede ser una tarea muy difícil. Pero sí que tenemos nuestras sequías también en el Reino Unido y quizás se les sorprenderá saber que en Londres se llueve menos que en Madrid y que ha tenido sequías muy serias entre el 2010 y el 2012. Una sequía de 3 años, es decir, en el año olímpico del 2012, Londres estaba durante unos meses, no tenía agua casi. Y solo hay 2 cosas que salvaron Londres. Uno, el hecho de que tiene una grande planta de desalinización de miles de metros cúbicos al día y llovió y fue el verano más húmedo en muchísimos años. Bueno, no podemos asumir que siempre va a llover, así lo que quiero hacer en los próximos minutos es hablar de cómo nos preparamos para asegurarnos de que hemos planificado y invertido para asegurar el suministro de agua. En primer lugar, una visión global. Si googleamos
y ponemos escasez de agua en Google, vamos a ver muchos mapas con mucho rojo de todo tipo de organizaciones que miran el estado de los recursos hídricos y el nivel de escasez en el mundo. El Foro Económico Mundial tiene un mapa fantástico que dice que para el 2030 habrá un 40% de reducción de agua que pueda cubrir la demanda. El Instituto del Agua dice que para el 2040 casi todo el cinturón central del mundo, del planeta, tendrá escasez de agua. Y todos estos mapas son muy interesantes, pero todos ellos no son precisos y nos llevan a error. Y les explicaré por qué. Porque operan a escala nacional, por país, y hacen asunciones sobre la disponibilidad de recursos hídricos y la magnitud de la demanda. En la mayoría de los casos, los recursos hídricos no se miden con suficiente fiabilidad como para comprenderlos, y la demanda en muchos casos también no se mide de manera fiable. La agricultura, hemos hablado esta mañana, el 70% del consumo total de agua mundial, la mayoría de este agua no se mide o no se controla. Y Lucy nos ha explicado antes que la FAO tiene que utilizar técnicas remotas para intentar comprender cuánto agua utiliza la agricultura. Así, lo que sí que nos dicen estos mapas es que cuando ves una alarma roja en tu salpicadero del coche, sabes que hay algo que está mal. Y probablemente tendrías que parar para comprender qué es lo que está pasando para poder arreglar el error que tiene o la avería que tiene el coche. Y todo esto global es muy interesante, pero si estamos gestionando una sequía en Madrid o en San Francisco o en Londres, lo que es muchísimo más importante es qué es lo que está ocurriendo localmente en cuanto a tu problema y tus recursos hídricos y qué es lo que va a pasar durante esta fase extrema de una sequía. Y parte del problema es que vemos la seguridad del agua en las ciudades como si estuviésemos gestionando una colonia en Marte, ¿no? Una ciudad en una burbuja totalmente aislada de cualquier cosa, de todo lo que está a su alrededor. Y no está el caso, no es el caso. Porque hay zonas de atracción de agua, el agua viene desde más lejos y las ciudades cogen agua mucho más lejos de lo que ellas son, ¿no? Así que si estamos gestionando recursos hídricos en una ciudad o una empresa, tenemos que comprender cuánto agua tenemos y puedes pensar que es algo fácil de saber. Así que hoy mismo podríamos medir la pluviometría, el flujo de los ríos, el agua subterránea que tenemos, pero no sabemos qué es lo que tendremos mañana o dentro de 10 años o dentro de 20 años. Porque todo esto se basa en la pluviometría, en la lluvia, y la lluvia hoy y los récords históricos no nos sirven para predecir el futuro y su impacto en el cambio climático. Dado que el clima va siendo más extremo cada vez. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando no sabemos cómo vamos a gestionar la tierra en el futuro? ¿Qué cosechas vamos a tener? Y cómo esas cosechas permitirán o evitarán la infiltración del agua para llegar al subsuelo. Con lo cual no sabemos cuánta agua subterránea tendremos en el futuro. Tampoco sabemos cuán contaminada este agua estará como resultado de la agricultura y la contaminación agrícola e industrial. Así que, como diré, gestor del agua, puedes empezar a comprender cuánta agua tendrás en el futuro no es nada seguro. Y por eso están estos mapas de escasez de agua en el futuro. Son interesantes, pero no son fiables. Pero digamos que tengamos reservorios y llueve y llega a esas reservas. Y aunque estén en esas reservas, no puedes fiarte de estas reservas, porque si el reservorio, por ejemplo, los ríos que van a esas reservas con nutrientes, pues a lo mejor se contamina por los nutrientes, o cuando ese reservorio se llene de sedimentos, pues a lo mejor el nivel que tienes de agua no es el que tú crees tener. Con lo que es una pregunta abierta. ¿Cuánto agua tenemos que dejar en los ríos para que se pueda mantener el flujo? Pues tenemos que tener un flujo medioambiental necesario.
Pero el cambio climático y los cambios en la temperatura de los ríos, en el flujo de los ríos, tiene que tener en cuenta que la ecología de los ríos cambiará, con lo cual, ¿cuánta agua tendremos que dejar en los ríos para que sean seguros y haya agua? Pues no lo vamos, es mucho más difícil de predecir, así que son grandes retos los que tenemos para comprender cuánta agua tendremos o necesitaremos en el futuro. Y esto incluso antes de pensar en los extremos, cómo van a ser las sequías en el futuro. Y eso antes de pensar incluso en los demás que están utilizando el agua en esa cuenca, porque no es solo una ciudad, es la agricultura, la industria. Y globalmente la agricultura utiliza el 70% de los recursos globales del agua. Y hay una tensión muy interesante entre las necesidades de la agricultura y las necesidades de los municipios, y la mayoría de los países evitan esta tensión. Lo tratan como si fueran entidades separadas. La agricultura tiene que tener el 70% y la industria y los municipios van a tener el resto, el 30%, para utilizar como puedan. Pero como a medida que la población mundial aumenta, y la escasez de agua también, la agricultura tiene que utilizar el agua más eficientemente. Y a medida que lo haga, habrá menos agua que se vaya a la irrigación para poder pasar por el río y estar caudal abajo. Y por lo tanto, habrá una agricultura más intensiva, más eficaz, para poder proveer toda la alimentación que necesitará la población. Y políticamente eso es un tema muy difícil, sobre todo en cuanto a llegar a un equilibrio entre la agricultura y la demanda de agua, y la demanda de agua por parte de las ciudades y demanda humana. Pero esta sesión no es solo de seguridad. ¿Qué es lo que significa todo esto? Es tener suficiente agua en las ciudades de alta calidad para cubrir nuestras necesidades. Bueno, podemos pensar, no es muy difícil, ¿no? Porque sabemos que en nuestra ciudad la demanda de agua sube así que vamos a seguir extendiendo esa línea y seguramente que podremos planificar nuevos recursos, excepto por que ninguno de nosotros sabe qué es lo que nos depara el futuro, y extrapolar una tendencia de demanda hacia el futuro no nos va a decir la respuesta del futuro. Porque tienes que ser un poquito más sofisticado. Tienes que saber cuánta gente va a vivir en la ciudad. Y quizás tengas estadísticas oficiales como tenemos en el Reino Unido, que nos dicen cuánta gente vivirá en el Reino Unido en el 2020, 30, 40 y 50. El problema es que todos estos análisis son pre-Brexit. Y siento tener que sacar el tema, pero simplemente ya sabemos que es un lío que nosotros, muchos de nosotros en el Reino Unido nos gustaría estar en este lado del canal, pero bueno. Entonces, una de las cosas de Brexit que es tan triste es que está diseñado para limitar la emigración, y entonces las previsiones de la población no nos sirven porque se habían hecho antes, si llegamos al Brexit. Entonces, ¿en qué tipo de casas van a vivir? ¿En apartamentos? ¿Sin jardines? Esta población va a utilizar el agua de manera eficiente, con las cisternas eficientes, con las alcachofas de ducha eficientes, con los lavavajillas eficientes, o van a ser en casas unifamiliares con jardines y sus piscinas, da igual los secos sea el verano. ¿Cuánta gente, qué tipo de casas, cuál es el estilo de vida? Todo esto va a tener un impacto en la demanda futura de agua. Y no se puede hacer mucho en estas cosas. Se pueden hacer cosas, como se ha explicado antes, Paula, entre otras. San Francisco ha hecho cosas muy buenas, pero por razones que explicaré, no te puedes basar en ello solo. Pero quizás hay cosas que sí puedan tener más éxito a la hora de limitar la gestión de la demanda de agua. La demanda industrial y comercial, a través de las medidas políticas que impongan los gobiernos, pueden poner medidas que fomenten el incentivar a que las industrias sean más eficientes en el uso de agua. Las empresas de agua pueden hacer algo en cuanto a sus fugas. Dependiendo de dónde estés en el mundo, si estás en Copenhague con un 4% de fugas, o en México, en el DF o en Glasgow con un 40% de fugas de agua, tienes distintos parámetros, ¿no? Pero cómo gestionamos estas fugas es una decisión política que hay que tomar, porque el control de las fugas no es barato. Así que tienes el nivel de fugas que te puedes permitir pagar.
Así que tenemos este problema de intentar cuál va a ser la futura demanda. Y toda esta gente viviendo en distintas casas y llega una sequía. Y la dificultad para la empresa de agua y para el gobierno es comprender a las personas, porque si eres una empresa de agua, ¿cómo van a responder tus clientes a la sequía? Es como lo que ha hecho San Francisco, ¿no? De una manera muy responsable reduciendo esa demanda. Pero te puedes basar en que te puedes fiar de que tus clientes hagan lo mismo. Primero, ¿te creen de que hay una sequía, si se lo dices? Porque esto se habla mucho en los medios sociales sobre todo, eso que sugieren que no está tan mal, como dicen las empresas de agua. Tú sigue consumiendo agua porque no está en sequía. ¿Cómo gestionas tus fugas? Y una vez más, si lo hemos vivido en el Reino Unido, las empresas de agua han sido muy malas gestionando las fugas y cuando llegan las sequías dicen, bueno, pues no estás haciendo tu parte de controlar las fugas, así ¿por qué vamos a reducir el consumo en las casas? No lo vamos a hacer hasta que tú reduzcas tus fugas de agua. ¿Y cuál es tu reputación como empresa de agua? Y la empresa más grande del Reino Unido es Thames Water, que provee agua a 10-12 millones de personas. Y ha pasado un bache bastante duro recientemente. Y le han multado 20 millones de libras por la peor contaminación del Támesis, por ser incompetentes en la gestión del agua y por fallos estructurales. La multa mayor medioambiental que se ha tenido que pagar en el Reino Unido, 30 millones de libras. Justo después, otra multa de 8 millones a otra empresa. Estas dos grandes empresas, estos eventos de reputación han tenido lugar durante una sequía y porque los clientes... el público ha acusado a estas empresas de gestionar mal el agua del Támesis. Así entonces la reputación para las empresas es crítica y es muy difícil conseguir una buena reputación y se pierde en un día. Así que ¿cómo embarcas contigo a tus clientes para que te comprendan? Entonces digamos que sufrimos una sequía. Los políticos, el ministro dice, bueno, ha sido algo, hemos estado a puntito, no puede volver a pasar y queremos que el suministro de agua sea totalmente resistente y no vamos a aceptar ningún fallo. Da igual, aunque no haya fracasado, sí que ha habido el riesgo y no quieren que haya el riesgo de quedarse sin agua, ¿no? Así que tú como empresa de agua tienes que planificar hasta el 2050 y más allá, porque los recursos de agua son recursos a muy largo plazo. Hay que empezar a pensar ahora para desarrollar en las infraestructuras para dentro de 10 años que empiecen a trabajar y en 20 años empiecen a cubrir la demanda y sean rentables incluso más allá. Entonces tenemos todas estas incertidumbres en cuanto a demanda, disponibilidad de agua. Pero no puedes fracasar, no te lo puedes permitir, ¿no? Y además, porque si subes tus tarifas te van a ser muy poco popular y por pagar la resistencia que te piden los políticos y los resistentes que tienes que ser. La respuesta usual ante una crisis hídrica es construir otro pantano, otro reservorio, porque como gestor de agua vas a sentirte cómodo. Tú estás ahí en tu despacho y ves que todo en el pantano funciona todo muy bien y ese sentimiento que tienes es fantástico, pero cuando hay una sequía y el pantano baja al 30%, pues ya no estás tan cómoda, no estás tan cómodo, empiezas a estresarte mucho. Y entonces los pantanos no son a lo mejor la respuesta a todos estos desafíos. Y para explicar esto les explicaré el caso de Australia. Australia tiene más reservorios por persona que cualquier otro país del planeta. La mitad de la población del Reino Unido tienen 100 veces más depósitos de agua que los Estados Unidos, que el Reino Unido. Entonces uno puede pensar que esta es una situación bastante adecuada para poder responder pase lo que pase con una sequía, pero Australia ha hecho frente a la sequía del milenio durante 10 años, han tenido una sequía muy gorda, muy difícil, entonces
De todas maneras, por eso explica que tengan los depósitos de agua más numerosos que en otros países del planeta. Pero el tema es que no se iban a acabar, se les iba a acabar el agua, porque hace unos 30 años un profesional hídrico muy bueno dijo: bien, tenemos los depósitos de agua, pero ¿qué va a pasar si tuviéramos una sequía fuerte? Pues empezaron a invertir en desalinización y otros sistemas de purificación del agua. Entonces llegaron a tener una cartera de opciones para equilibrar el suministro de agua en el caso de que se produjera una sequía, como fue el caso de Australia después de tantos años. Entonces, porque ellos pudieron hacer frente a esta sequía porque habían invertido antes con medidas suficientes para poder hacer frente a la sequía. Entonces, hay dos problemas. Los profesionales planifican y por otro lado se invierte, pero luego uno puede pensar que esto puede funcionar para el futuro, pero por otro lado tenemos otro tema importante, que es el de los clientes, porque las las ciudades no utilizan el agua, sino que son los clientes los que utilizan el agua, y esto es fundamental para sobrevivir y educar, es importante para sobrevivir. Si uno pierde la confianza del cliente, pues el desafío incluso es mayor que el de enfrentarse a una sequía. Gracias. Muy bien, pues tenemos hasta las 2 de la tarde en punto, me dicen, así que les voy a pedir a nuestros participantes brevedad en las respuestas. Las 3 preguntas que me llegan tienen un nexo muy común, que es el dinero. Ya anticipo. La primera es para Paula. Dice exactamente, perdón que no lea los nombres de las personas que le han pasado, porque es que os habéis puesto de acuerdo, el apellido es ilegible, pero bueno, este es Francisco no sé qué. ¿Cuál es, le pregunta a Francisco a Paula, el precio del galón de agua en San Francisco y cuál es el sobrecoste que se está proponiendo cobrar por sequía? Segunda parte de la pregunta. ¿Se cobrará siempre o solamente en situación de sequía? The drought surcharge will only be Entonces el sobrecoste solo se cobrará durante la sequía. Entonces tenemos cosas que desencadenan todo esto, que es la sequía o el suministro de agua. Entonces creemos que es más equitativo que todo el mundo pague en el momento de la sequía, porque no nos parece justo pagar cuando no hay sequía. Son 746 galones. Y pagamos normalmente $30, 60 para la gestión del agua de baños. Para Carlos Mario. Juan Carlos, no sé qué, no me perdonarás. ¿Crees que el modelo actual, también te pido brevedad, ¿crees que el modelo actual de gestión del agua y el sistema fiscal e impositivo, entre paréntesis módulos, permite conocer las pérdidas económicas que genera a cada usuario la sequía plurianual, siendo el objetivo, añade, analizar y hacer una tarificación realista del riesgo, teniendo en cuenta la presión creciente derivada del cambio climático? Muy bien. Sí, hay 2 respuestas, una breve y una larga. Supongo que prefieres la primera. Yo no, a mí me da igual, pero la breve. Bueno, la breve es que conocer estas cosas es casi tan fácil como conocer las balanzas fiscales. Pero es un buen objetivo común, perfeccionar el sistema de tal manera que dé información sobre cómo contribuyen estas cosas a los objetivos colectivos. Yo creo que el principal cambio de enfoque es tratar de reorientar la valoración de un enfoque que mira hacia la recuperación pasada de costes a pensar en un enfoque que piense en la construcción
y la financiación de la seguridad hídrica. Ese yo creo que es el cambio fundamental. Por supuesto que no significa renunciar a la recuperación de costes, sino añadir objetivos hacia adelante. Y eso significa utilizar los precios no solamente con un criterio financiero, sino también con un criterio de incentivo. Si yo puedo recaudar el mismo dinero con una tarifa plana, que no va a cambiar el comportamiento de nadie, pues mejor utilizarlo con una tarifa volumétrica que puede hacer que las personas decidan utilizar menos agua porque tienen al menos la compensación de ahorrar dinero. Me está dando pie a que te haga la tercera pregunta. Luego yo me guardo una para el señor Barker. Pero como tú estás hablando de este tema, te planteo la última pregunta que el público nos pasa, que es que si se podría devolver dinero, dicho así, u otra cosa a los usuarios que reduzcan el consumo. Por ejemplo, bonos de transporte público, etcétera. Claro. Pregunta el público. Esa sería una fórmula posible y factible. Yo creo que esa fórmula es compatible con la idea de cobrar a quien reduzca la seguridad hídrica y recompensar a quien contribuya a ella. La seguridad, al fin y al cabo, es un bien público. Y la seguridad hídrica es uno de esos bienes públicos por los que el Estado se debe preocupar. Entonces, tiene sentido pensar en sistemas de precios que premien las contribuciones. Las fuentes del portafolio de energía se diferencian no solo, aportan el mismo metro cúbico, pero son diferentes en términos de seguridad. El agua desalada es cara y segura, el agua de los ríos es barata e insegura. Entonces, nosotros tenemos un precio para el metro cúbico, pero no hemos sido capaces de modular ese precio en términos de seguridad. Si yo utilizo agua desalada en lugar de utilizar la del acuífero, estoy contribuyendo a la seguridad hídrica porque estoy conservando mejor las fuentes de agua. Tiene sentido que yo pague menos por esa agua desalada de lo que cuesta. Y me vuelves a dar pie, te lo agradezco mucho, porque la pregunta que le quería hacer al señor Barker está relacionada con el tema de la desalinización. Él ha hablado de que en el futuro, claro, no sabemos si va a llover mucho, si va a llover poco, tenemos una incógnita. ¿Hasta qué punto la desalinización, que en España, que yo sepa, no está funcionando está infrautilizada por cuestión económica, fundamentalmente, sobre la desalinización se puede hacer descansar la seguridad hídrica en un futuro? ¿Cuánto peso va a tener, cree usted, en un futuro esa vía de acceso al agua potable? La importancia de la desalinización. Hay dos fuentes seguras de agua en el planeta. Una de ellas es el agua salada del mar y la otra es la de los afluentes, porque mucha gente utiliza agua de ellos. Entonces la desalinización desempeña un papel, y como esto lo hemos visto en Londres durante la sequía, y desempeña además un papel durante picos de demanda y para asegurar la demanda también. La desalinización, de todas formas, implica la utilización de muchísima energía, entonces no es sostenible para todos los tratamientos hídricos, pero la desalinización mejora casi diariamente, y con la utilización de energía renovable, como lo hemos hecho en Londres, pensamos que la desalinización es importante. La utilización de los efluentes, entonces, la reutilización de ellos es un factor fundamental para muchos clientes, y ellos pueden decir, no, yo no quiero utilizar agua de afluentes, pero sí que se puede utilizar para riego y para edificios. Hay que decir que es muy segura de utilizar, porque en algunos lugares los estándares de mejora de esta agua reciclada son muy elevados. Entonces, tenemos que pensar en todo esto para el futuro, creo yo. Pues muy bien, a mí, después de escucharles a los tres, se me ocurren multitud de preguntas que tienen que ver con la red y las infraestructuras que en algunos casos no están a la altura de lo que la demanda exige,
o cuestiones también vinculadas con el rango político de la gestión del agua en los gobiernos, pero en fin, no tenemos mucho tiempo. Si yo luego tendré la oportunidad de preguntarles personalmente si puedo durante un rato, y les agradezco mucho a los tres estas interesantísimas reflexiones que han compartido con nosotros. Muchas gracias. Gracias.